Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Ortellado y me toca abordar lo que es la necesidad de mayor participación política entre niños, niñas y adolescentes, además de la necesidad de ese empoderamiento, de ese conocimiento de ciudadanía desde la infancia, ¿verdad? Bueno, antes que nada quisiera empezar a agradecer un poco a la oportunidad que me están dando los coordinadores de la Red Paraguaya de Estudio de Investigación de Derechos Humanos, al doctor Cristian Bernal, al coordinador, el doctor Camilo Cantero, también al doctor Juan Marcelino González, que siempre nos está brindando el apoyo para poder ir dando un poco más de lo que nosotros también vamos trabajando día a día, ¿verdad? Bueno, yendo con el tema, y en la diapositiva número 1 vamos a encontrar de que a lo largo del estudio de lo que fue la Convención de los Derechos del Niño y a lo largo de estos años hemos podido ir avanzando en saber que los niños son sujetos de derecho. Además de esos sujetos de derecho, yo creo que también son sujetos políticos que pueden y que han transformado las sociedades. Por eso creo que, como habla la Red Nacional de Niños y Adolescentes del Paraguay, en una de sus reuniones ha encumbrado una frase que dice: este es el presente organizando el futuro. Por otra parte, creo conveniente ir abordando desde el conocimiento, en la diapositiva número 3, diferenciar la política de lo político. Es algo que nosotros como sociedades latinoamericanas durante muchas décadas no hemos podido ir estudiando, ir avanzando en razón de los regímenes que, bueno, como todos conocemos, nos han llevado a lo que es nuestra realidad psicosocial, ¿verdad? La política, ¿qué es la política? Es ese amplio campo en donde se toman las decisiones, las políticas públicas, y esos actores vienen generalmente encaminados para tratar de buscar el bien común, pero generalmente se refiere a actores políticos y a líderes de decisión que emanan de los partidos políticos o de organizaciones previas sociales, ¿verdad? Eso encontramos en la fuente del Diario del País. Avanzando con la diapositiva número 4, podemos encontrar cuál es la diferencia de lo político. Según Chantal Mouffe, podemos llamarlo político a ese espacio de libertad. Todos hacemos lo político, ¿verdad? Donde hay ciudadanía, donde hay una deliberación pública, donde hay una dimensión, donde podemos debatir, a donde hay contrariedad, donde yo considero que eso es lo que va constituyendo nuestras sociedades humanas. Entonces, desde mi punto de vista, es sumamente necesario poder diferenciar qué es lo político y qué es la política, para que nosotros podamos ir avanzando en construir esta necesidad de mayor participación política de los niños desde la infancia. Bueno, en la diapositiva número 5 vamos a encontrar el contexto legal nacional e internacional. Primero vamos a trabajar la Convención de los Derechos del Niño, que en el artículo 13 habla de la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? Ese derecho de incluir sus ideas, de recibir información, de que ellos puedan dar esa información. Libertad de pensamiento, la libertad de asociación en el artículo 15, y también es fundamental conocer los principios rectores de esa convención, entre los cuales, y súper importante para este abordaje, es el principio de participación, ¿verdad? De esa autonomía progresiva, de aquel interés superior del niño, de que para que las decisiones que los adultos vayamos tomando, vayamos escuchando y vayamos conociendo cuáles son los criterios que los niños también van teniendo de las realidades que los abordan, o las decisiones que nosotros tomamos por ellos, ¿verdad? En la legislación paraguaya, el Código de la Niñez y la Adolescencia, encontramos el artículo 21 del derecho a organización, el artículo 26, que es sumamente importante, el derecho de petición, que nos dice claramente que el niño y el adolescente tienen el derecho a presentar y a dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público. Entonces ahí es donde el niño ya nos va diciendo nuestro código: puede hacer lo político, puede hacer ciudadanía, él puede ser escuchado porque él puede, y debe ser escuchado porque él puede peticionar. Entonces también en el artículo 44 habla de las organizaciones de niños en los departamentos
acá en Paraguay y también en los consejos departamentales de niñez y también en las municipalidades. Entonces vamos sabiendo un poco de que los niños tienen esa garantía legal en el contexto internacional y también aquí en Paraguay y en la región que vamos a ir desarrollando en la siguiente diapositiva, que es las referencias históricas, ¿verdad? Para ver cómo es que a lo largo de estos tiempos hemos podido llegar a lo que es hoy la realidad de nuestra niñez y su mayor necesidad de participación política. Esta importancia nos va dando de que esa participación, de que esa ciudadanía, de que el niño puede hacer lo político, vamos a ir conociendo un poco en la diapositiva número 7 las referencias históricas. ¿Qué es lo que los niños han ido haciendo a lo largo de estos años, a lo largo de estas décadas? Podemos ir viendo, vislumbrando algunas actividades o acciones que ellos han hecho para demostrarnos de que ellos son sujetos políticos que pueden transformar, pueden hacer ciudadanía. Bueno, primero mencionar, ¿verdad?, que la legislación es amplia, nos van diciendo de que existen, pero que muchas veces somos nosotros los adultos los que los vamos como que subestimando, ¿verdad? Les vamos como que negando. Además también la historia y nuestra realidad hoy, ¿verdad? Nuestra realidad actual de redes sociales nos muestran que los niños son seres plenos y son seres plenos y no por momentos, no es que en un rato sí, otro rato no, en un día sí, en otro rato no, ¿verdad? También en la diapositiva número 8 vamos a encontrar un poco en lo que es Argentina, ¿verdad? Argentina recuerda muy una huelga de inquilinos allá por 1907. Hay un líder de entre los niños que era una huelga de inquilinos y su nombre es Miguelito Pepe. Miguelito Pepe ha sido un niño que ha llevado adelante esa gran manifestación de inquilinos porque ha habido una gran inmigración de inmigrantes de Europa y ellos han venido para poder alquilar en lo que era en el barrio de La Boca, ¿verdad? Esa manifestación, hablan los periódicos de la época, han llevado a muchos niños, a varios de los niños, a varios de ellos a poder salir a manifestarse contra la suba de los precios del alquiler, ¿verdad? Van a encontrar en el diario El Tiempo, donde habla de que cuando Miguelito Pepe estaba haciendo un discurso, él le iba movilizando a todos los niños de su edad, él tenía 13 años en ese momento, él recibió un disparo y terminó con su muerte, ¿verdad? Pero esa transformación hizo de que realmente los inquilinos y los dueños de los inquilinatos hicieron una presión ciudadana a los niños, ¿verdad?, que realmente hizo de que los alquileres puedan ir bajando de a poco, ¿verdad? Hace poco también hemos tenido acá en Paraguay una huelga de estudiantes, ¿verdad? En mayo del 2016 varios estudiantes tomaron los colegios y obligaron a la ministra, que en ese momento tenía el nombre de Marta Lafuente, a renunciar. ¿Por qué? Porque había demasiada corrupción y se instalaron mesas de diálogo, ellos pedían mayores útiles, pedían que bajen los precios de los aranceles de inscripción acá en Paraguay, y esa movilización de jóvenes también que fueron tomando las escuelas, fueron tomando las calles, llevó a lo que después se llamó una movilización muy grande dentro de la Universidad Nacional de Asunción, que terminó incluso con el rector de la universidad imputado y varios docentes también que formaban parte del esquema de corrupción en lo que posteriormente se llamó una no te calles, ¿verdad? Siguiendo con la diapositiva número 10, encontramos también que hace poco hemos tenido a Malala Yousafzai, que ella por pedir educación para niñas en el Islam recibió disparos de arma de fuego en la cara, ¿verdad? Y también le derramaron ácido, pero sobrevivió, gracias a Dios, recibió un premio Nobel de la Paz y bueno, ella también pudo lograr un cambio para que las mujeres en sus países puedan acceder a mayor educación, ¿verdad? En el 2013 también un pequeño niño de 9 años llamado Aisan Johnson en Chicago, Estados Unidos, se levantó contra el alcalde de su ciudad porque se iban a cerrar 54 escuelas, ¿verdad? Entonces él encabezó lo que se llamó una lucha de niños de tercer grado y
mediante él empezaron a parar los cierres de escuelas, los cierres de las escuelas, y él les pedía que les escuchen, que la comunidad hable, ¿verdad? Decía, no somos juguetes, no nos vamos a rendir sin dar lucha hasta el final, ¿verdad? Bueno, y también un poco más al pasado vamos y encontramos a Juana de Arco, ¿verdad? En Francia, que a los 19 años pudo levantarse contra un ejército, pudo hacer que el rey Carlos VII de Francia pueda obtener su coronación, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia vemos que estos niños y jóvenes han podido tener referencias para poder llevar a lo que es ser ciudadanos, a poder expresar sus ideas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la diapositiva número 11. Plenos de participación política desde el ámbito de lo político, como veíamos más adelante y en las diapositivas del frente. Siguiendo entonces con la diapositiva número 11, vamos a ver de que es necesario de que los niños vayan participando. ¿Para qué? Para que podamos todos juntos construir una sociedad más igualitaria y más justa, ¿verdad? Lo que nos sucede generalmente a todos es de que todos pensamos de que el proceso electoral real es el voto, ¿verdad? Entonces les vemos a los niños como sujetos no políticos. ¿Por qué? Porque ellos no votan, ¿verdad? Pero en verdad el proceso electoral es mucho más amplio que solamente el voto. El proceso electoral incluye al voto en sí mismo, pero el voto muchas veces nos desilusiona, y no solo nos desilusiona, sino que como que decimos, pucha, pero todo sigue igual, o sea, participamos votando, pero todo sigue igual, ¿verdad? Los niños y niñas y adolescentes, además de ser sujetos de derecho, también son sujetos históricos, porque ellos han ido construyendo la historia, hemos ido escuchando sus voces, aunque las mismas nos hayan sido pareciendo irrelevantes, ¿verdad? Bueno, y ese proceso electoral es mucho más amplio, y lo más importante es que incluye esa ciudadanía que nosotros necesitamos construir desde la infancia. ¿Por qué necesitamos construir desde la infancia? ¿Por qué? Porque esas organizaciones de niños a lo largo de las décadas han sido protagonistas y han podido ser parte incluso de movimientos sociales, ¿verdad? Han alcanzado un nivel de ciudadanía, y esas decisiones han cambiado sociedades, han cambiado hechos, y nos han hecho que nosotros como adultos también nos involucremos en las decisiones que ellos han ido tomando, ¿verdad? Bueno, en Paraguay nosotros tenemos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el órgano que organiza todo el proceso electoral, y dentro de la justicia electoral existe una dirección que se llama organismos y organizaciones intermedias, ¿verdad? Nosotros creemos que las organizaciones intermedias, ¿dónde nacen realmente? Nacen en la familia, ¿verdad? Esa es la primera organización intermedia. Ese es el primer lugar donde el grupo de personas, independientemente a cómo esté creada esa familia, o cómo esté fundada, o cómo sea la forma en que las personas que están dentro de esa familia convivan, ahí es en donde el primer lugar el niño tiene que participar. Tiene que ser oído, tiene que poder debatir, tiene que poder desde ese ámbito incluirse a la escuela, y desde ese ámbito, desde la escuela, poder tener en los centros educadores un poder público a través de su voz, ¿verdad? Un poder político desde su voz. Bueno, la Constitución justamente en Paraguay habla de esa frase, organizaciones intermedias, en el artículo 119, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque son principios de igualdad política, ¿verdad? Nos dan la posibilidad de que el gobierno, de que los actos del gobierno también tengan publicidad, que tengan transparencia, que exista periodicidad, que la ciudadanía haga un efectivo ejercicio con una garantía de expresión, para que el Estado de Derecho real sea una cuestión libre, y que aquel proceso electoral no sea solamente el voto, sino que todo ese espectro que construye ciudadanía.
Bueno, siguiendo con la diapositiva número 14, podemos hablar, ¿verdad?, de que la participación y la adolescencia es esencial. ¿Por qué? Porque ese niño es ahí considerado, es tomado en consideración. Entonces, esa participación es el elemento clave para que las políticas públicas sean inclusivas, que sean sensibles a las demandas ciudadanas, que no sean solamente decisiones políticas, que lo político trascienda a esa situación, que el niño también y la niña y el adolescente tengan la capacidad de romper esta larga tradición en donde solamente los adultos tenemos la expresión ciudadana. Bueno, vamos a avanzar con la diapositiva número 15 y nos habla, ¿verdad?, también de la importancia de entender de que hacer que los niños sean ciudadanos no implica de que ellos pierdan el respeto a los adultos o que sean solamente ya ellos quienes tomen sus decisiones, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la diapositiva número 15, como había dicho recientemente, hacer que los niños participen no implica que los adultos seamos solos, ya no tomemos decisiones por ellos, ¿verdad? No, los adultos vamos a seguir tomando decisiones, pero tenemos que incluirles a ellos como participantes también de aquellas decisiones, escucharles, debatir con ellos. Y también crear, no solamente debatir, crear esos espacios, acompañarlos, promocionarles, educarles en ese acompañamiento, en esa misión, ¿verdad?, de qué es lo que es la ciudadanía. Nos cuesta a los pueblos de Latinoamérica hacer ciudadanía, nos cuesta a los adultos, a los padres, a los hermanos, tratar de escucharle a los niños porque les vemos como sujetos que de repente que su voz no es importante, ¿verdad? Aceptando esa participación, no es que vamos a dejarle de lado a los adultos, ¿verdad? No, los adultos van a estar comprometidos con su entorno y vamos a ir enseñándole a ellos que el gobierno, que la búsqueda del bien común no es una cuestión ajena. Ellos van a llegar preparados para ser realmente los líderes del mañana si nosotros desde niños vamos trabajando con eso. Por eso es muy importante este empoderamiento y no solamente para los niños, es también importante para las mujeres, para las niñas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos hoy realmente en Latinoamérica? Los hombres tienen los espacios de decisión, ellos ocupan mayores espacios de decisión porque con ellos sí se va trabajando desde niños. Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo ciudadanía, vayamos trabajando un poco con ellos en lo que es esa creación, ¿verdad? Vamos a la diapositiva número 16, que es importante también decir de que nosotros mismos como adultos tenemos que ir abandonando esas actitudes muy paternalistas, ¿verdad? Que son también un poco caducas, ¿verdad? Aquellas convenciones educativas en los que son todavía contemplados como lo que ellos van a llegar a ser algún día. Ellos son hoy. No es que van a llegar a ser, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante que nosotros podamos ir conociendo sus necesidades, saber que ellos son portadores de derechos, ¿verdad? Sacarnos aquellas teorías antiguas y poder ir viendo las realidades de ellos hoy, ¿verdad? Recordar un poco que en las últimas elecciones acá en Paraguay, ¿verdad? A través de la ONG Acción Paraguay, apenas el 14% de los jóvenes, que son casi el 45% del padrón electoral, acudieron a votar, ¿verdad? Hicieron ese último proceso electoral, el cual es el voto. Ellos eligieron a sus candidatos, ¿verdad? Fueron a votar, pero acá hay un punto muy especial para los que realmente el día de mañana quieren construir un poco la política. Estos jóvenes que acudieron a votar, solamente en el 14%, conocieron a sus ciudadanos, a sus gobernantes a través de las redes sociales. O sea, casi ninguno de ellos, o el 1% de ellos, llegó a votar a través de una plataforma o de algún partido político. Y eso también es muy importante porque nos habla de lo que el día de mañana los niños de hoy van a ir construyendo. Ya son niños de lo que llamamos la generación de las computadoras, de las redes. Entonces, desde donde nosotros tenemos que ir generando esta participación, ¿verdad? Bueno, ¿dónde y cómo logramos la participación de los niños? Como dije anteriormente, la primera organización
donde nosotros podemos hacer que los niños participen en la familia, ¿verdad? El tiempo libre de los niños y de los adolescentes es donde se desarrolla esta cultura participativa, ¿verdad? En la educación, en esa tradición de asociarles, de juntarles, son escuelas de participación en donde los niños tienen la responsabilidad de organizarse, de funcionar y de hacer una agrupación, ¿verdad? Vamos ahora a la diapositiva. Entonces es muy importante saber de que primero en la familia, en las escuelas, en aquellos espacios libres en donde ellos van, a veces practican fútbol, practican danza, son los espacios en donde ellos pueden realmente ir construyendo ciudadanía, ¿verdad? Bueno, en la diapositiva 18 vamos viendo cómo debe ser esa ciudadanía, cómo nosotros los adultos vamos haciendo que los niños vayan y niñas y adolescentes vayan participando. Primero tiene que ser abierta y voluntaria, ¿verdad? Tienen que conocer la existencia de esos diversos espacios donde ellos pueden ir y sentirse libres, sin limitaciones, donde ellos pueden, sin intervenirles, pueden ellos dar su voz, pueden ser oídos, ¿verdad? Tiene que ser real y significativa, ¿por qué? Porque tiene que reflejar la diversidad social. No puedo hacerle solo hablar a un niño y no hacerle hablar a una niña, no hacerle hablar a una persona con dificultades motrices o a un niño que viene de una comunidad indígena o alguna persona que tiene una identidad social diferente, ¿verdad? Entonces, después tiene que ser respetuosa con su forma de expresión. Generalmente nosotros como padres o como educadores a veces queremos decir, no, pero lo que vos decís no está bien, ¿verdad? Entonces hay que dejar que esa autonomía progresiva nos vaya mostrando también cuál es el desarrollo de sus capacidades, ¿verdad? Inclusiva, por supuesto, escuchar la opinión de todos, y no solo la mayoría, ¿verdad? Muchas veces en esos lugares hay mayoría de mujeres, hay solo pocos niños, o hay más niños y pocas niñas. También tienen que ser representativas en la medida de lo posible para evitar poner en marcha que no haya solamente la representación de una sola parte y no de la otra. Por ejemplo, los más listos, los que hablan, los más educados, o las niñas más limpias, o los niños que mejor juegan al fútbol, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser en la medida representativa, autónoma, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes deben asumir y gestionar sus decisiones adaptadas, responsable, y también tiene que ser permanente, ¿verdad? Continuada, no una vez nomás les llamamos para escucharles en el consejo municipal, no, tratar de reunirles cada tanto, cada paso de tiempo, ¿verdad? Bueno, en la diapositiva 19 vamos a trabajar un poco desde la infancia cómo nosotros podemos saber por qué es beneficioso hacer que los niños realmente participen. Bueno, siguiendo un poco con la diapositiva número 19, ¿verdad? Trabajar de participación, como hablábamos desde la infancia, es muy importante para ellos, generar ese juicio propio, que ellos vayan siendo sujetos autónomos. En segundo término, vamos a promover esos valores democráticos tan importantes en todas nuestras constituciones, en todos nuestros preámbulos están ese valor de darle a los ciudadanos, buscar el bien común. Los niños también son ciudadanos. Ellos, como pudimos ir viendo, al diferenciar lo político de la política, podemos ir viendo que ellos son individuos que tienen funciones que pueden ir cumpliendo. Vamos a ir educando en democracia, ¿verdad? Vamos a ir enseñándoles a ellos desde niños que ellos tienen que ser sujetos, que tienen que elegir a los ciudadanos y a las ciudadanas responsables para llevar adelante sus países, ¿verdad? En la tercera forma es una toma de decisiones. Es importante darle a ellos tomar decisiones, poder elegir. ¿Por qué? Porque les vamos a dar esa posibilidad de poder respetarse mutuamente, de conocer lo que es la tolerancia, aceptarle al otro tal cual es, en esa diversidad, saber conocer un poco que aquel es diferente a yo, que a mí, que es gordo, que es flaco, que es negro, que es de un pueblo originario, que es mujer. O sea, esos valores democráticos, si los vamos trabajando desde la infancia, yo creo que vamos a tener una sociedad diferente más adelante, ¿verdad? En otro punto,
al considerarles no solamente titulares de derechos, sino como un ejercicio autónomo de ellos, vamos a fomentar el respeto y el reconocimiento de los mismos como seres humanos. Ellos finalmente son un colectivo que son hoy, como dijimos anteriormente, no son lo que siempre pensamos, que lo que ellos van a hacer más adelante. No, los niños son hoy, ¿verdad? Y que ellos también forman parte de esta sociedad. Las cosas que van pasando hoy, los asesinatos que ocurrieron ayer en San Paulo o en estos días en San Paulo, nos va demostrando que a ellos también les afectan los acontecimientos con la realidad de las redes sociales, de la interacción. Estamos haciendo cursos entre nosotros de forma regional. Nosotros vamos sabiendo lo que nos van pasando acá en Colombia, en Paraguay, en Argentina. Entonces, también esta transformación social es importante hacerla desde la infancia, porque ellos vayan conociendo que su círculo es mucho más amplio, ¿verdad? Y no ajeno a lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Otro efecto positivo que yo encuentro es que a ellos los vamos haciendo crecer no solo en la esfera pública, sino en la esfera privada también, ¿verdad? Sostener que esas intervenciones de esos niños nos ayudan como sociedad. ¿Por qué? Porque los incluimos como políticas públicas. Los entes municipales, los alcaldes, los van haciendo crecer como entidades, y nos vamos visualizando a esas necesidades reales de esos adolescentes, de esas adolescentes, en esas políticas públicas tan necesarias para nuestros países, ¿verdad? Entonces, al ser él un niño o un adolescente visualizado, lo vamos a ir incluyendo en nuestras agendas públicas. ¿Para qué? Para que mañana no sea una cuestión ajena como lo pudo haber sido hoy la realidad de las mujeres, ¿verdad? Así le vamos a ir dando también aquella supremacía al interés superior de ellos mismos, al incluirles en estas agendas públicas nacionales, ¿verdad? Siguiendo con la diapositiva número 21, podemos ver que la promoción de la participación ciudadana es un instrumento súper favorecedor, ¿verdad? Le vamos a ir dando herramientas para que ellos puedan el día de mañana ser los líderes de América, ser las personas que gobiernen, conociendo esta cultura de negociación, sabiendo que estar en los espacios de poder implica tomar decisiones que afectan la vida de muchas personas, ir creando líderes que sean capaces de ser patriotas, de tomar decisiones con una libertad autónoma, con una transparencia, que ellos puedan saber que negociando desde niños van a poder negociar, que no van a tener miedo a ser personas transparentes, íntegras, honestas, ¿verdad? Que tienen que ir llevando acuerdos comunes para llevar al ideal del bien común, y es una herramienta súper necesaria para poder generar también la mediación entre jóvenes y niños, ¿verdad? Bueno, hemos llegado a la diapositiva número 22. Finalmente espero desde toda mi energía puesta en este trabajo, de que les haya gustado, de que hayan podido entender la necesidad de la participación política, diferenciar la política de lo político, entender que todos somos ciudadanos comprometidos con nuestros países. Agradecer inmensamente a la coordinación, al doctor Juan Marcelino González, al doctor Camilo Cantero, al doctor Cristian Bernal por haberme dado esta oportunidad, a la red de investigación de derechos humanos y latinoamericanos que estamos construyendo entre todos, ¿verdad? Y seguir trabajando en esta real y efectiva participación desde la niñez, a seguir trabajando y comprometidos en esta transformación social real que necesitamos de nuestro entorno, a generar niños líderes del mañana, que ellos puedan tomar las decisiones de tomar las riendas de nuestras patrias, ¿verdad? Enfatizar desde la niñez la necesidad de ir trabajando más en los derechos un poco de las niñas, ¿verdad? Ya que los espacios de decisión mayoritariamente la tienen los varones, porque con los niños sí jugamos más a tomar decisiones, a ser líderes desde niños. Trabajemos en esa necesidad también, a ser líderes desde niñas, porque sabemos hoy que el financiamiento político para las mujeres es más pequeño, escasea el dinero, las mujeres muchas veces todavía en sus conversaciones no están incluidas más que el ámbito familiar y doméstico, ¿verdad? Nuestro lenguaje todavía se circunscribe a lo que es algo más, un poco más alejado de lo que es la política, ¿verdad? Entonces, ahí trabajando estos espacios desde la niñez, vamos a tener individuos, como ya dije, más
preparados y con más experiencia, ¿verdad? No solamente a los niños, también a las niñas, ¿verdad? Bueno, creo que la constante capacitación de todas las personas de nuestra región nos va a llevar realmente a eliminar barreras de injustas desde hace muchas décadas y a seguir trabajando para poder capacitar a toda América Latina y a seguir creciendo todos juntos en esta necesidad. Muchas gracias, hasta luego.